de cursos, 25 de julio del año 2022. Dice el recordatorio: si aún no has cumplido con este requisito, descarga, llena, firma y envía o entrégalo a tu sede antes de la fecha indicada. Se refiere al formulario F0306-2019-01. Continúa diciendo: los estudiantes que se asignen los cursos extemporáneamente tendrán una penalización de 25 quetzales. No usaría yo como abogado la palabra penalización, esto prácticamente es una mora. Eso es por semestre por curso asignado, después de la fecha límite establecida para cada ciclo semestral, adicional a no ser ingresados al sistema por tal circunstancia. Nota: se le recuerda al estudiante que no está permitido adelantar ni asignarse cursos contra el APE de horarios y que solo se pueden cursar por semestre académico hasta el promedio más 2 asignaturas del plan de estudios correspondiente. Se tendrán por no cursadas y por ende invalidadas las notas de todas aquellas asignaturas que se asignan cursen de más al tenor lo establecido en el artículo 10 literal C del Reglamento de Evaluación y Promoción Estudiantil. Para más información, abócate a tu sede académica. Este es el formulario, compañeros, donde ustedes se pueden asignar el curso. Prácticamente este formulario ustedes lo llenan en la sede correspondiente con su secretaria o secretario. Los animamos a ir a su sede y antes del 25 de julio, por favor, asignarse los cursos correspondientes. Bueno, ese es el aviso que nos solicita Universidad Rural que les compartamos, compañeros. Ahora entremos de lleno a la clase que nos atañe, que es la clase número 1 del curso de Derecho Penal 2. El curso de Derecho Penal 2, compañeros, tiene el código asignado por Universidad Rural FG 036. Estamos en la semana 1 y el tema que vamos a tratar, de acuerdo al programa, quiero animarles, compañeros, que por favor, quienes no tengan su programa, por favor, abóquense con su secretaria departamental. En su secretaría departamental ustedes tendrán acceso a este programa, o pueden solicitarlo en su respectiva sede académica o ingresar al sitio de Universidad Rural de Guatemala para poder descargarlo directamente. Bueno, entremos de lleno entonces. El tema que nos atañe para esta semana 1 es delitos contra la vida y la integridad de la persona, de acuerdo al programa asignado. Un servidor, Martín Guzmán Gómez, abogado y notario en ejercicio, estará compartiendo con ustedes el presente tema. Entonces, entremos de lleno, compañeros, al tema que nos atañe, que es Derecho Penal 2, delitos contra la vida y la integridad de la persona. ¿Cuál es el objetivo que pretendemos alcanzar con la presente clase, compañeros? Bueno, el objetivo que pretendemos alcanzar al terminar esta clase es que vamos a realizar un análisis jurídico doctrinario de los delitos contra la vida y la integridad de la persona. Estos delitos contra la vida y la integridad de la persona están contenidos en el título primero del libro segundo, de los artículos del 123 al 158 del decreto 1773 del Congreso de la República, que contiene el Código Penal. Quiero animarlos, estimados estudiantes, a que ustedes también tengan en mano su Código Penal, porque nos vamos a estar auxiliando de él. Quiero animarles a ustedes que si no han adquirido su Código Penal, pues vayan a una librería, pero que se aseguren de que el Código Penal está debidamente actualizado. Yo uso este Código Penal, pero como ustedes pueden ver, ya está bastante usado por el uso que como abogado le doy, que le dedico directamente a lo que son cuestiones de derecho penal. Entonces, ya teniendo claro el objetivo, compañeros, que es realizar el análisis jurídico doctrinario de los delitos contra la vida y la integridad de la persona, iniciemos de lleno nuestra clase. En Derecho Penal 1, ustedes aprendieron que el Código Penal está compuesto por 3 libros. Pero de estos 3 libros,
el primer libro que tocamos cuando ustedes iniciaron en el libro primero la parte general. Si ustedes recordarán, en la parte general ustedes vieron todos los principios que conlleva el derecho penal. Entre algunos de esos principios vamos a resaltar el principio de territorialidad de la ley penal. Eso indica que un delito se va a juzgar directamente en el lugar donde se cometió. También tenemos la ley de excepcional o temporal del derecho penal, el principio de legalidad, que si un delito no está registrado o contenido en el Código Penal de Guatemala, pues definitivamente no es delito. Si una norma jurídica no está contenida en ley, definitivamente no existe. Y otra cuestión que tiene el derecho penal es que es un derecho personalísimo. Entonces, ustedes en Derecho Penal 1 vieron la parte general de este derecho penal. Y la parte general, pues, está contenida en el libro primero. En Derecho Penal 2, que es la clase que nos compete en este momento, vamos a tocar el libro segundo del Derecho Penal, que se llama Parte Especial. ¿Por qué le llamamos parte especial? Bueno, porque ya en esta parte entramos a una especificidad, a algo más específico, y eso específico conlleva lo que en derecho penal se conoce como bienes jurídicos tutelados. Vamos a ir aprendiendo un poco de esto, de los bienes jurídicos tutelados, compañeros, que al hablar de un bien jurídico tutelado, pues un bien es algo que uno posee y puede disponer libremente de él. Ese es un bien. Pero cuando hablamos de un bien jurídico tutelado, nos estamos refiriendo directamente a algo que está protegido directamente por la ley. A eso nos referimos cuando hablamos de un bien jurídico tutelado, algo que está protegido y debe ser protegido directamente por el Estado de Guatemala, por la ley en este caso. A eso se refiere este concepto, un bien jurídico tutelado. Entonces, compañeros, en este caso que vamos a ver ya directamente el asunto este de los delitos contra la vida y la integridad de las personas, en este caso las personas humanas, pues entremos a analizar. Este libro segundo se compone de 15 títulos. El día de hoy vamos a tocar el primer título que se denomina de los delitos contra la vida y la integridad de la persona. Entonces, lógicamente, compañeros, vamos a entrar a hablar de los bienes jurídicos tutelados. Si hablamos de delitos contra la vida y la integridad de la persona, nos estamos refiriendo a dos bienes jurídicos tutelados. En primer lugar, el bien jurídico tutelado de la vida. Si bien es cierto, la vida nos pertenece como personas individuales, pero de acuerdo a la norma penal, ese bien jurídico tutelado no puede ser dispuesto ni por la persona que es la propietaria de esa vida. En este caso, yo, un servidor, ustedes como personas, no pueden disponer de su vida, mucho menos otra persona. Entonces, en este caso, la vida es un bien jurídico tutelado. ¿Y qué hay del otro bien jurídico tutelado? Hoy vamos a hablar del primer título contenido en este libro segundo de este Código Penal. Solo para hacer un recordatorio, compañeros. Las leyes, en determinado momento aprendimos en Introducción al Derecho que las leyes guatemaltecas especialmente se componen primeramente de un título general. En este caso, el título general de esta ley que estamos viendo es Código Penal. Su nombre legal es Decreto número 1773, Código Penal. Decreto 1773 del Congreso de la República de Guatemala. Otra cosa que debemos ver es que este Código Penal es un código bastante grande porque está compuesto directamente de 499 artículos, aparte de las disposiciones generales y aparte de las disposiciones finales. Y nació a la vida jurídica el 27 de julio de 1973, cuando se ordenó su publicación. Y lógicamente, pues empezó su vigencia. O sea, imagínense ustedes,
Muchos de ustedes no habían nacido cuando este Código Penal fue promulgado. Estamos hablando del año 1973. Por eso es que lleva el número 1773. Es el decreto número 17 que el Congreso de la República emitió en el año 1973. Pero bueno, tocando este libro segundo del Código Penal, esta parte especial, les hablaba, tiene 15 títulos. A eso quiero llegar. El título general de una ley. Esta ley pues viene siendo como un libro que se compone, valga la redundancia, de libros. En este caso, la ley se compone de libros. Cuando es una ley grande, ¿cuál es el caso de este Código Penal? De hecho, la ley más grande de Guatemala es el Código Civil, que ese rebasa los 1000 artículos. Pero en este caso estamos hablando de 499 artículos, es una ley grande. El Código Penal es una ley grande. Entonces, está compuesto de libros. En este caso, el Código Penal está compuesto de 3 libros. Cada libro se subdivide en títulos. Cada título, a su vez, se divide en capítulos. Y los capítulos, a su vez, se dividen en artículos. Solo que hay una cuestión. Cuando inicia un libro y se divide en títulos, la numeración inicia y termina en cada libro. En este caso, en este libro segundo, vamos a iniciar con el título primero y vamos a terminar con el título 15, en números romanos. Título primero y título 15. Ya tocando el tema que nos atañe hoy, el título primero, que se denomina de los delitos contra la vida y la integridad de las personas, pues vamos a analizar el capítulo primero. Este título primero de los delitos contra la vida y la integridad de las personas está compuesto de 8 capítulos que vamos a tratar de completar en esta hora y media que nos asignaron en este periodo doble de Derecho Penal 2. Entonces vamos a tratar de tocar estos 8 capítulos. El capítulo primero se denomina del homicidio simple. ¿Qué elementos vamos a analizar en este capítulo primero del homicidio simple? Coloco esto, compañeros, porque de acuerdo a Derecho Penal 1, cuando ustedes vieron la teoría del delito, recuerdan muy bien la teoría del delito. Dentro de la teoría del delito existe la tipificación, la tipicidad de un delito. Entonces, si algunos de ustedes en algún momento se van a dedicar a trabajar directamente en derecho penal, porque bien, en el derecho existen las especializaciones, las especialidades. Perdón, he conocido firmas de abogados, bufetes de abogados asociados, que bueno, una persona se especializa en derecho civil, se dedica únicamente al ramo civil, otros se dedican al ramo laboral, otros al ramo de familia. Y algunos a la especificidad del derecho penal en este caso. ¿A qué quiero llegar con eso, compañeros? Que el derecho penal es un derecho específico. Y cuando me refiero a un derecho específico, es porque una de las características del derecho penal es que es un derecho personalísimo. ¿Qué indica eso? Bueno, ahorita, en este momento que vamos a tocar los elementos a analizar en este capítulo primero de este título primero, denominado delitos contra la vida y la integridad de la persona, pues vamos a ver, porque esto tiene mucho que ver con la tipificación de un delito, con la tipicidad de ese delito, tal como ustedes lo aprendieron en su momento en la teoría del delito. Y prácticamente estos elementos que se analizan dentro de un delito para su tipificación, pues tienen que ver con lo que ustedes aprendieron ya de la teoría del delito en Derecho Penal 1. Solo que en Derecho Penal 2, pues entremos. El capítulo primero se denomina del homicidio simple. ¿Qué vamos a analizar en este homicidio simple? ¿Qué elementos vamos a analizar? Bueno, primeramente tiene que existir un supuesto lógico. Ojo, vamos a tocar estos supuestos lógicos únicamente en los delitos de homicidio. En los demás, pues ya eliminamos el supuesto lógico. El supuesto lógico en este caso es la existencia previa de la vida. Vamos a ver en un momento qué es homicidio, compañeros. Ahí el verbo rector es matar. Entonces, si alguien mata a alguien es porque hay una existencia previa de la vida. Definitivamente no se va a matar a una persona que ya está muerta.
lógico, esa es la lógica. Entonces, el supuesto lógico ahí es la existencia previa de la vida. El verbo rector, matar. El bien jurídico tutelado, en este caso, por el Estado, que el Estado es garante de la vida y del bienestar común. Eso lo encontramos en la Constitución Política de la República, que el Estado es garante de la vida desde su concepción. Entonces, el bien jurídico tutelado en este caso es la vida. El sujeto activo es el homicida o cualquier persona que esté involucrada en este ilícito penal. El sujeto pasivo es cualquier persona. ¿Cuál es el elemento interno en estos delitos de homicidio? Porque, ojo, estamos viendo en el capítulo primero que se denomina del homicidio simple. Pido disculpas por no colocar aquí en el encabezado de la diapositiva que nos referimos al homicidio simple. Pero en este caso, el elemento interno va a ser la comisión del homicidio. Y vamos a ver en esta cuestión del homicidio simple las tres formas que pueden haber de homicidio. En este caso puede ser por dolo, por culpa, o puede existir la preterintencionalidad. O sea, puede ser preterintencional. En Derecho Penal 1, compañeros, ustedes aprendieron qué es dolo y qué es culpa. Estas dos palabras se diferencian de una manera sencilla. El dolo es cuando existe intención de cometer un daño. Y la culpa se da cuando no existe intención. De hecho, muchas veces la culpa se da por un hecho fortuito. Esa es la diferencia entre el dolo y culpa, la intención que existe, la intencionalidad. Cuando nos referimos directamente a este asunto de la intención, recordamos que cuando aprendimos el Derecho Penal 1, cómo es nuestra ley penal, pues en algunos casos se le denomina tipo inquisidora, pero en otros casos se menciona la ley penal como una ley que está elaborada en base a la intencionalidad. Y es cierto, en este caso, ahora que estamos viendo el asunto de los delitos, especialmente el homicidio, pues vamos a ver que parte del elemento interno para la tipificación de un delito es la comisión del homicidio, dependiendo su forma dolosa, cuando hay intención de causarlo, su forma culposa, cuando no existe intención de causarlo, o bien cuando existe preterintencionalidad, o es preterintencional. Pido disculpas, me enredo un poco con esta palabra compuesta, pero imagínese usted cuántas sílabas tiene esta palabra preterintencional. Es una palabrita que debemos manejar, pero que como no es parte de nuestro léxico diario, nos cuesta un poquito manejarlo. Y bueno, ¿cuál es el elemento material en el homicidio simple? Pues el elemento material es dar muerte a alguien. Y el tipo de conducta, en este caso, pues hay dos tipos de conducta, porque estamos hablando de los homicidios de forma dolosa, culposa o preterintencional. Entonces la conducta en este caso puede ser por acción y por comisión por omisión. Resumiendo esto, acción es cuando se da directamente la actividad por elemento material de dar muerte a alguien. Y por comisión por omisión, pues ahí ya podemos imaginarnos un hecho de tránsito donde atropellamos a alguien y lo matamos, y eso es por omisión de reglas. Por comisión por omisión. Lógicamente la acción se comete, pero es por omisión de reglas. Nos pasamos un semáforo, nos pasamos llevando a alguien y lamentablemente esa persona pues fallece, muere, pues ahí existe también un tipo de homicidio, como vamos a ver más adelante, de acuerdo a lo que regula nuestro Código Penal. Ahí vamos a tocar y vamos a analizar parte de estos elementos para poder aprender a tipificar un delito, compañeros. Esta clase, pues aparte de doctrinaria, aparte, compañeros, para los estudiantes de Derecho, pues siendo un requisito, esta clase tiene que aprobarse. Pero lo que pretendo es que ustedes aprendan a tipificar directamente un delito. ¿Por qué razón? En Guatemala, el ente acusador, como verán ustedes más adelante, ya cuando lleven derecho procesal penal,
En Guatemala, el ente acusador de delitos de acción pública, como es el caso de estos, esa clasificación también ustedes la verán en derecho procesal penal, porque en Guatemala existen tres calificaciones de delitos, que son los delitos de acción pública, los delitos de acción pública dependiente de instancia particular y los delitos de acción pública puramente. Tres tipos de delitos. Eso ustedes lo van a aprender en derecho procesal penal, compañeros, así que yo, pues, simple y sencillamente estoy adelantando algo. En este caso, de este tipo de delitos, que son delitos contra la vida, son delitos de acción pública, que directamente, de oficio, el ente acusador, el ente investigador es el Ministerio Público, el que se encarga directamente de iniciar con la persecución penal del delincuente. En derecho penal 1 ustedes aprendieron que delincuente es el autor de un delito, el que infringe una norma, en este caso una norma de carácter penal. Entonces el Ministerio Público es el encargado de la persecución del delincuente, del infractor de una norma penal. Bueno, con eso estamos claros. Derecho procesal penal, más adelante ustedes lo van a tocar. Maneras de iniciar con el proceso penal. Bueno, existe la prevención policial, que es la denuncia que se pone ante la policía. O bien la policía también es el ente encargado de apoyar al Ministerio Público de Investigación. Y en este caso, muchas veces, cuando se da un ilícito penal, quienes elaboran la prevención policial para dar inicio al proceso penal, pues es la Policía Nacional Civil, son los agentes de Policía Nacional Civil. Por eso es que existen muchos agentes de Policía Nacional Civil y me alegra de repente que dentro de los estudiantes que el día de hoy están en esta clase haya gente de Policía Nacional Civil. Con esta clase, pues espero que de alguna manera aprendan a tipificar un delito, porque regularmente el Ministerio Público, antes de iniciar una investigación, el documento que le sirve de base es la prevención policial. Y si el delito está mal tipificado, pues definitivamente el Ministerio Público está iniciando una persecución penal errónea que no está de acuerdo a la ley. En algunas ocasiones la plana se arregla en el camino, pero no es el caso. Por eso es bueno, ya que ustedes vieron anteriormente teoría de delito, pues aprender a tipificar un delito. Entonces, recapitulando, compañeros, en este caso que estamos viendo el homicidio simple, el supuesto lógico es que exista previamente vida. El verbo rector matar, el bien jurídico tutelado en la vida. Y nos vamos a basar directamente en el elemento material, que es dar muerte a alguien. Ya estamos hablando de una acción. El elemento interno, la comisión del homicidio de forma dolosa, culposa o preterintencional. Pero ojo, basémonos, voy a resaltar en este caso dos puntos: el verbo rector y el elemento material. Y eso lo voy a tocar en este momento para ya entrar de lleno a el contenido del título, del capítulo primero, en este caso, perdón, jóvenes. El título primero, en el libro segundo, vamos a ver homicidio simple, homicidios calificados, aborto, agresión y disparo de arma de fuego, lesiones, delito deportivo, exposición de personas a peligro y los delitos contra la seguridad del tránsito. Esos 8 capítulos son los que vamos a tocar en esta clase. Entremos de lleno entonces con el capítulo primero, que hablamos del homicidio simple. La definición legal de homicidio, compañeros, la encontramos en el artículo 123 del Código Penal. El artículo 123 del Código Penal, pues es claro. Si ustedes tienen su código, los invito a que lo tomen y lo veamos directamente del código. El artículo 123 menciona: comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Sencillo. ¿De acuerdo a lo que vimos anteriormente, compañeros? ¿Cuál es el verbo rector? Matar. Ese es el verbo rector. ¿Cuál es la definición doctrinaria de homicidio? Esta definición la tomo del Diccionario de Derecho Usual del reconocido jurista Guillermo Cabanelas de Torres. La definición doctrinaria dice: muerte dada por una persona a otra. Inciso primero,
penalmente el hecho de privar de la vida a un hombre o mujer, procediendo con voluntad y malicia, sin circunstancia que excuse o legitime y sin que constituya asesinato ni parricidio. Esa es la definición doctrinaria que da Guillermo Cabanelas. Para cuestiones de evaluación, compañeros, únicamente pues voy a tomar las definiciones legales. Vamos a ver un poco de doctrina también, de teoría en este caso, pero nos vamos a basar para cuestiones de evaluación únicamente en las cuestiones legales. Me interesa que ustedes aprendan a manejar su código. Para hablar un poco del Código Penal, compañeros, mencionaba en este libro segundo, nos vamos a basar directamente en los bienes jurídicos tutelados. Estamos viendo en este título primero el bien jurídico tutelado de la vida y otro bien jurídico tutelado llamado integridad de la persona. Me voy a salir un poco del tema solo para ver otra situación. Cuando son delitos contra el honor, el bien jurídico tutelado en este caso sigue siendo la persona. El honor, en este caso el honor de la persona. Si tocamos, por ejemplo, los delitos de hurto, robo, ahí, ¿cuál sería el daño que se está causando? Es un daño contra el patrimonio. Entonces, el bien jurídico tutelado en este caso es el patrimonio. Y así vamos a ir viendo directamente conforme vayamos viendo este asunto. En este caso de los homicidios, el bien jurídico tutelado, pues va a ser la vida. El verbo rector, la muerte. Ya habiendo visto entonces la definición legal contenida en el artículo 123 del Código Penal, veamos cuáles son los homicidios, las clases de homicidios que menciona este capítulo primero del homicidio simple. Aclaro aquí, compañeros, en la diapositiva que entre paréntesis voy a colocar el elemento material del delito, porque el elemento material del delito sí va a variar entre un homicidio y otro. Estamos claros que el bien jurídico tutelado en este caso es la vida. Veamos entonces los tipos de homicidios que se regulan en el Código Penal. Hablamos del homicidio. ¿Qué es homicidio? Dar muerte a una persona. El elemento material en este homicidio es dar muerte a alguien. Eso está en el artículo 123. Pero si nos vamos, compañeros, al artículo 124, ya vamos a encontrar uno de los tipos de homicidios que regula nuestro Código Penal. En el artículo 124 vamos a encontrar el homicidio cometido en estado de emoción violenta. ¿Qué es el homicidio cometido en estado de emoción violenta? Leamos la norma, noten lo que dice. Quien matare en estado de emoción violenta, se le impondrá prisión de 2 a 8 años. Pero en sí, ¿qué es el estado de emoción violenta? Nos interesa ver este asunto, porque si hablamos de estado de emoción violenta, compañeros, me recuerdo yo de los artículos que tenemos acá en la parte general cuando tocamos circunstancias atenuantes y tocamos circunstancias agravantes contenidas en los artículos 26 y 27 de nuestro Código Penal. Por ejemplo, si vemos el artículo 26 y tocamos el punto tercero, pues tiene mucha relación con este delito que estamos viendo, que es el homicidio cometido en estado de emoción violenta. Por ejemplo, el artículo 26 del Código Penal habla de las circunstancias atenuantes y dice, son circunstancias atenuantes. Nos vamos al punto tercero. Dice ahí estado emotivo. Obrar el delincuente por estímulos tan poderosos que naturalmente hayan producido arrebato u obcecación. Pero cuando hablamos de un estado emotivo, debe ser por un estado emotivo no provocado. ¿A qué nos referimos con un estado emotivo no provocado? Bueno, un estado de ebriedad, cuando alguien mata a otro en estado de ebriedad, ¿será un estado emotivo? No, porque eso fue provocado. Una persona bajo efectos de drogas o estupefacientes, ¿será un estado emotivo? No, no, porque es un estado provocado.
Cuando hablamos de un estado emotivo, es un estado de ánimo no provocado. Y eso tiene mucha relación con el delito que estamos viendo de homicidio cometido en estado de emoción violenta. ¿Cuál es el elemento material en este estado de emoción violenta? Es una alteración emocional al momento de cometer el homicidio. A eso se refiere. Por eso la ley es un poco más benevolente. A eso nos referimos con el asunto del dolo, la culpa o la preterintención. En este caso, cuando hablamos de un homicidio cometido en estado de emoción violenta, noten ustedes que la prisión va a ser de 2 a 8 años. Contrario al asunto del homicidio regulado en el artículo 123, donde se nos dice que al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años. Prácticamente en el artículo 124, cuando hablamos de un homicidio cometido en estado de emoción violenta, pues es una prisión de 2 a 8 años. De acuerdo al Código Penal existen medidas desjudicializadoras. Si a una persona que comete un homicidio en estado de emoción violenta se le pueden aplicar de 2 a 8 años, quiere decir que si se encuentra dentro del rango de 2 a 5 años, pues puede existir lo que se conoce como la conmuta, que es el pago de una cantidad de dinero diaria por no ir a prisión. Imagínense ustedes, ahí hablamos de un estado emotivo. O sea, hablamos de un factor externo que puede alterar la conducta, en este caso de la persona, para que esta persona pueda matar a otra persona. ¿Cómo puede ser este tipo de conducta, compañeros? Bueno, lo primero es que sea una conducta que no va a ser provocada. Es un estado emotivo externo, algo que puede alterar la percepción, los sentidos, un momento de cólera, pues en fin, es algo que en definitiva va a perjudicar el actuar de una persona para que cometa este tipo de ilícito. Veamos otro tipo de homicidio, que es el homicidio en riña tumultuaria. El elemento material aquí, compañeros, es la desubicación de la voluntad. ¿Y qué dice el Código Penal en este caso del homicidio cometido en riña tumultuaria? En primer lugar, analicemos lo que quiso decir el jurista cuando vimos este delito, compañeros. Cuando hablamos de un homicidio cometido en una riña tumultuaria. Veamos, por ejemplo, qué es una riña, compañeros. ¿Qué es una riña? En este caso hablamos de dos cosas, de tumulto. La riña es una contienda de obra y no de palabras. Uno puede reñir con una persona de forma verbal, pero en este caso el código se está refiriendo a una contienda de obra, que es llegar a las manos. Cuando habla de tumultuaria, nos referimos a dos o más personas. Y si hablamos de una contienda de obra, esto es con el propósito de causarse daño recíprocamente. Han habido varios casos registrados en Guatemala, casos de riñas tumultuarias. Lo que está pasando en el occidente del país, en Sololá, cuando hablamos del asunto de Iquihuán, o si nos vamos a Tacomulco, a San Marcos, con el problema limítrofe que tienen estas comunidades, se han dado las riñas tumultuarias, que son contiendas de obra entre dos o más personas con el propósito de causarse daño recíprocamente. A eso se refiere la contienda en riña, el homicidio en riña tumultuaria. ¿Qué es el artículo 125 al respecto? Cuando riñendo varios y acometiéndose entre sí, confusa y tumultuariamente, hubiera resultado muerte de una o más personas y no constar en su autor, pero sí los que hubieran causado lesiones graves, se impondrá a estos prisión de 6 a 12 años. No constando quién o quiénes causaron las lesiones, se impondrá a todos los partícipes prisión de 2 a 6 años. En este caso, el código también es un poco benevolente, nos referimos a la intención. Ya ustedes van viendo, cuando hay intención, como es el homicidio simple, la pena va de 15 a 40 años.
Cuando es con un estado de emoción violenta, pues la pena va de 2 a 8 años de prisión. Pero estamos hablando aquí en el artículo 125 de un homicidio cometido en riña tumultuaria, cuando varios están riñendo entre sí confuso y tumultuariamente. Pues aquí tenemos un sujeto activo, que son varias personas. Tenemos un sujeto pasivo, que en este caso pueden ser los fallecidos, que también van a ser varias personas. Pero el elemento interno que estamos tocando en este homicidio en riña tumultuaria es una desubicación de la voluntad. ¿A qué nos referimos con esto, compañeros? Bueno, estamos hablando de la intencionalidad de cometer ese delito. Pero en este caso la ley es clara porque dice que cuando riñen varios y resulta la muerte de una o más personas y no constar su autor, pero sí los que hubieran causado lesiones graves. Puede ser que entre la multitud hayan habido algunos que andaban llevando machetes o pistolas y bueno, están plenamente identificados. A esas personas plenamente identificadas que sí consta que causaron lesiones graves a otras, se les impondrá prisión de 6 a 12 años. Pero bueno, si en la riña hubieron leños, hubieron machetes, hubieron muertos, pero no están plenamente identificadas las personas que han causado lesiones graves o que han dado muerte, simplemente habían varios, pero no está plenamente identificada la persona que causó la muerte de otra, o sea, no consta quién causó esas lesiones o que causaron la muerte de la persona. Entonces, ahí la ley juzga parejo. A todos los participantes se les impondrán de 2 a 6 años de prisión. Imagínense. Entonces, a eso nos referimos. En nuestro Código Penal existe el elemento de la intencionalidad. Eso es lo que los autores de este Código Penal en 1973 vieron, la intencionalidad. Veamos ahora el otro delito que nos regula nuestro código en este momento, que es el homicidio culposo. Perdón, me estoy saltando el homicidio preterintencional, compañeros. Veamos lo que la ley nos dice con respecto al homicidio preterintencional. Quien cometiere homicidio preterintencional será sancionado con prisión de 2 a 10 años. Para entender un poco esto del homicidio preterintencional, compañeros, regresemos al artículo 26 del Código Penal y veamos ahora el numeral número 6 que habla de la preterintencional. ¿Qué es la preterintención? El código es claro, artículo 26, numeral sexto, Código Penal. Preterintencionalidad, perdón. No haber tenido intención de causar daño de tanta gravedad como el que se produjo. A eso se refiere. No haber tenido la intención de causar daño de tal magnitud. Puede ser que yo haya querido asustar a la persona, haya tenido problemas con ella, le pegué un empujón y cuando la persona cayó se golpeó la cabeza en el filo de una acera, de una banqueta. Yo no tenía la intención de causar ese daño, pero bueno, con el empujón esta persona vino y se golpeó. O estoy viendo que están molestando a mi pariente, salgo con un objeto y por pegarle un garrotazo a la persona resulta que le di en una parte vital y la maté. Yo no tenía la intención de hacerlo. Por eso la ley es clara al decir que será sancionado con prisión de 2 a 10 años. Dependiendo de la gravedad de las circunstancias, pues definitivamente el juez va a evaluar los agravantes o atenuantes de esta situación. En este caso, si hablamos de un homicidio preterintencional, estamos hablando, como menciona el numeral 6 del artículo 26 del Código Penal, que no hubo intención de causar un daño de tanta gravedad como el que se produjo. Cuando el culpable golpea o causa una lesión a una persona sin ánimo de matar y le produce la muerte, este homicidio recibe el nombre de preterintencional. ¿Qué es la preterintencionalidad, compañeros? Bueno, la preterintencionalidad, pido disculpas, no es una palabra de mi léxico diario, preterintencionalidad está construida por la producción. Ojo, la producción de un resultado dañoso más grave del que yo hubiera querido. En este caso, por el sujeto activo.
Lo que el juzgador ve en este caso es que no existe el ánimo de matar. Pero si bien existe, es un criminal, si bien existe una voluntad criminal, porque yo le quería dar, como decimos chapinamente, un garrotazo a la persona, quería darle un golpe, pero resulta que ese golpe se lo dio en una parte vital y le causó la muerte. Si bien existió la voluntad criminal de causarle un daño a esa persona, pero también debe tomarse en cuenta que se produjo un resultado dañoso a la integridad corporal de esa persona con una intención que realmente no era lo que yo quería. O sea, aquí no hubo dolo, porque no se llegó a los límites de una muerte dolosa. Aquí existió culpa. Así que el daño producido es mayor del que realmente yo preví. Por eso se llama homicidio preterintencional. ¿Cuál es el elemento material en este homicidio preterintencional? Bueno, el elemento material en este caso es dar muerte a una persona sin tener la intención de hacerlo. El elemento interno, no hay intención de matar en este caso. Sin embargo, maté. A eso se le llama homicidio preterintencional. Hoy sí veamos el homicidio culposo, compañeros, es el que yo tengo. Para ello toquemos el artículo 127 del Código Penal, que nos habla del homicidio culposo. Dice, el autor de homicidio culposo se le sancionará con prisión de 2 a 5 años. Cuando el hecho causare además lesiones a otras personas o resultare en la muerte de varios, la sanción será de 3 a 8 años. Si el delito fuera cometido al manejar un vehículo, que eso es lo que regularmente pasa, bajo influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o estupefacientes que afecten la personalidad del conductor o con temeridad o impericia manifiestas en forma imprudente o negligente o en situaciones que menoscaben o reduzcan su capacidad mental, volitiva o física, se impondrá al responsable el doble de la pena que le corresponde en caso de no existir estas circunstancias. Si el delito se causare por pilotos de transporte colectivo en cualquiera de las circunstancias relacionadas en el párrafo anterior, será sancionado con prisión de 10 a 15 años. ¿En qué consiste entonces el homicidio culposo, compañeros? Bueno, es claro, esta norma jurídica empieza con la pena, porque dice que al autor de homicidio culposo se le sancionará con prisión de 2 a 5 años. ¿Cuándo se da este homicidio culposo? ¿Y cuáles son los factores que obran dentro de ese homicidio culposo? Este delito consiste en causar la muerte de un ser humano por culpa. ¿Qué es la culpa, compañeros? Es lo contrario del dolo. El dolo significa intención. La culpa en cuestiones penales significa que no existe intención de causar un daño. A eso se refiere. Entonces, en este caso, el homicidio culposo, pues lógicamente, como dice su nombre, es un delito culposo. Aquí obran varios factores. Cuando son delitos de tránsito, que definitivamente vengo y yo manejando un vehículo automotor, un vehículo de 4 ruedas, colisiono, atropello a un motorista, por ejemplo, que es un vehículo de 2 ruedas, y un motorista lógicamente es una persona vulnerable por las circunstancias en las que se conduce. Bueno, voy a tocar acá el asunto entonces de que existen, estas serían circunstancias agravantes, compañeros. Volvemos a tocar el artículo, en este caso, el 27, que habla de circunstancias agravantes. ¿Por qué razón? Porque aquí existen algunos elementos, compañeros, como la negligencia, la imprudencia y la impericia, que en este caso pueden ser circunstancias agravantes. Bueno, ¿qué es la negligencia? Sí, la negligencia es la falta de precaución. En el caso de los delitos culposos, como este caso del homicidio, si la negligencia es la falta de precaución, regularmente el juzgador acuerda que es algo que pudo preverse y no se tuvo la precaución debida. La negligencia se define como la falta de precaución o indiferencia ante el acto que se está realizando. Entonces, cuando existe negligencia, pues no hay intención, pero sí es algo que pudo haberse preveído. ¿Y qué hay de la imprudencia?
La imprudencia es la condición que se pudo prever y evitar un peligro, sin embargo no se hizo. A eso se le llama imprudencia. Y la impericia, bueno, la impericia es, yo no domino un tema, no domino un asunto, no domino una situación y sin embargo la estoy haciendo. Como el caso de un piloto que está aprendiendo a manejar y se le ocurre meterse en una zona poblada con un vehículo que está aprendiendo a manejar y que no domina. A eso se le llama impericia. Entonces hay tres asuntos en esta cuestión del homicidio culposo, especialmente aquel que se da en hechos de tránsito, que es la negligencia, la imprudencia y la impericia. ¿Cuál es el elemento material en este tipo de delito, compañeros? Es causar la muerte sin propósito, por negligencia, por imprudencia o impericia. El tipo de conducta, bueno, es una conducta por acción, porque el responsable, en este caso el sujeto activo, que puede ser cualquier persona, eh, realizan movimientos materiales o corporales para cometer el delito, si hay un autor directo y bien identificado. Y bueno, como consecuencia de esa acción se produce la muerte de una persona. Ese es el artículo número 127. Ahora veamos el artículo 128, compañeros, cuando tocamos el asunto de la inducción o ayuda al suicidio. Dice acá, quien indujere a otro al suicidio o le prestara ayuda para cometerlo, si ocurriera la muerte, se le impondrá prisión de 5 a 15 años. Si tiene suerte y el suicidio no ocurre, pero en su intento se producen lesiones de las comprendidas en el artículo 146 y 147 que vamos a ver en un momento, la pena de prisión será de 6 meses a 3 años. ¿Cuál es la acción en esta inducción o ayuda al suicidio, compañeros? Bueno, el mismo artículo habla de los verbos rectores. En este caso vamos a cambiar el verbo rector que es matar, pero no lo quitamos de todo, porque la palabra matar continúa ahí como un verbo rector en caso la muerte del suicida ocurre. Pero aquí vamos a agregar otros verbos rectores, como el verbo inducir o animar a otra persona que se suicide. ¿Qué es la inducción, compañeros? La inducción es alentar a alguien que haga algo, eso es inducirlo. Es como empujar, si viéramos una acción de acción es empujar a alguien a que haga algo. En este caso, cuando hablamos de inducción, la inducción debe ser directa y eficaz. ¿A qué nos referimos con inducción directa y eficaz? Bueno, que la persona que está ayudando al suicida a quitarse la vida, pues le esté ayudando de una forma directa. Ejemplo, le provea un arma de fuego. Yo tengo un arma, se la presto a un fulano porque se quiere matar y se mata con mi arma. Yo caigo en este tipo de delito que es inducción o ayuda al suicidio. Si alguien quiere envenenarse, yo lo puedo inducir o ayudar dándole el veneno para que esta persona se envenene. Si alguien se quiere ahorcar, yo le ayudo colocándole, haciéndole el nudo, jalando la cuerda para que él se suicide. Eso es inducción o ayuda al suicidio. No existirá inducción si esta persona ya tenía antecedentes de suicida o si ya estaba decidido a quitarse la vida. Ahí sí no existirá inducción. Si él tenía la voluntad de matarse, ahí no existe inducción. ¿Cuál es el elemento material de este delito, compañeros? El elemento material acá es inducir o ayudar a alguien a quitarse la vida, a suicidarse, o bien por el hecho de producir solamente lesiones. Y veamos otro tipo de homicidio aquí, compañeros, que es el infanticidio, artículo 129 del Código Penal. ¿Qué nos dice el artículo 129 del Código Penal con el infanticidio? Bueno, nos dice la madre que impulsada por motivos íntimamente ligados a su estado, que le produzcan indudable alteración psíquica, matar a su hijo durante su nacimiento o antes de que haya cumplido 3 días, será sancionada con prisión de 2 a 8 años. A eso se refiere el infanticidio. Pero, ¿qué pasa en este caso con la madre? ¿Qué motivos tiene íntimamente ligados en su estado que le produzcan esa alteración psíquica para que se atreva a matar a su propio hijo?
Bueno, noten ustedes que hablamos acá de un infanticidio y esta norma jurídica nos da ciertos parámetros para que pueda ser tipificada como infanticidio. Habla de una madre, lógicamente, que está impulsada por motivos ligados a su estado. ¿Qué pasa con una mujer embarazada? Con todo respeto para las estudiantes casadas o que están embarazadas, pero sabemos que una mujer embarazada, pues es una mujer que se vuelve demasiado sensible, es muy sensible. Es un estado emotivo muy delicado. Sus emociones son más delicadas, es muy sensible. Por su mismo estado, por supuesto. Es un estado de adaptación de una nueva vida que se está formando dentro de ella y esa nueva vida en algún momento provoca trastornos en el estado físico de la persona. Por eso es que las personas embarazadas, pues, en algunas veces las vemos que no comen bien o que su mismo estado les provoca, hablemos de vómitos. O sea, es un momento de adaptación y sus emociones exactamente igual. ¿Qué pasa durante el parto? La misma situación. Pues, como varones no podemos imaginarnos el dolor de parto que una mujer puede sufrir. Pero bueno, a eso nos referimos cuando hablamos de motivos íntimamente ligados a su estado. Pues esos motivos ligados íntimamente a su estado son los que les produzcan alteración psíquica. Entonces, durante esa alteración psíquica, se ha visto de madres que dan a luz a sus hijos con asistencia médica, por supuesto. Y resulta que si el esposo está afuera, muchas veces terminan insultando al esposo. Es algo involuntario, es una alteración psíquica producida por ese mismo estado. Y puede ser que una madre, impulsada por esos motivos ligados a ese estado, que le van a producir una alteración psíquica, termine matando a su hijo durante su nacimiento o antes que haya cumplido 3 días. Por supuesto, compañeros, esa situación en tiempos modernos pocas veces se ha dado. Recuerden que el Código Penal fue promulgado y puesto en vigencia en el año 1973, cuando las circunstancias prácticamente eran otras. Mucha gente del área rural, pues, tal vez era asistida por un pariente o casos. Yo resido en Jalapa, conozco casos de gente del área rural, de señoras ya de edad, que ellas solas atendieron su propio parto. Puede ser que durante esos momentos, de acuerdo a los motivos, por el estado de la persona y por esa alteración psíquica de una mujer embarazada y que está dando a luz, terminaran matando a su bebé. Pero ojo, el infanticidio, una de las reglas claramente es que ese bebé no haya cumplido 3 días de nacido, o sea, recién nacido. La madre, impulsada por una alteración psíquica, mata a su hijo antes de que cumpla 3 días. Pues la pena de prisión es de 2 a 8 años. Personalmente nunca he visto un caso de infanticidio. Nunca he visto un caso de infanticidio, pero puede ser que se hayan dado. Por eso hablábamos de la historia del delito de infanticidio que se dio en algunas partes del área rural. En la historia también existieron infanticidios cuando las naciones poderosas se acercaban a otras, se estaban muriendo de hambre y terminaban comiéndose a los bebés. Pero ojo, ¿por qué hablamos del infanticidio? 3 días. Porque si eso pasara de 3 días, como lo vamos a ver en un artículo que vamos a ver en este momento más adelante, se convierte en otra figura delictiva. ¿Cuál sería el elemento material en este asunto, compañeros? Bueno, el verbo rector lógicamente es matar. El sujeto activo aquí sí sería la madre, la madre. Y el elemento material, dar muerte a recién nacido antes de que cumpla 3 días de nacido o durante su nacimiento. ¿Es un delito de acción? Sí, es un delito de acción, pero también puede constituirse en un delito de omisión. ¿Por qué de omisión? Porque el deber de la madre es proteger a su hijo, pero en este caso se olvida la protección a su hijo y le dan muerte. O puede hacer que, como ha ocurrido también, compañeros, otro tipo de infanticidio son aquellas mujeres que dan a luz al bebé y lo abandonan, todavía con el cordón umbilical sin haberlo suturado. Hemos oído de casos donde han muerto niños en basureros, o en algunos casos de que abandonan al recién nacido y hay gente que lo logra rescatar todavía con vida. Ese es un tipo de infanticidio, o sea, sí se da en una sociedad moderna.
aquellas madres que recién nacidos van a dejar a los hijos a otro lado y ellos mueren, y que a veces están siendo comidos por insectos o aves de rapiña. Ese es infanticidio. Si se localiza a esa madre, pues lógicamente se le determinará como responsable del delito de infanticidio. Y veamos el último artículo de este primer capítulo, el artículo 130, que hablamos de la suposición de muerte. ¿Qué dice el artículo acá, compañeros? Dice: quien maliciosamente se hiciera pasar por muerto o conociendo la existencia del proceso instruido con ocasión o con motivo de su fallecimiento no se manifestare, será sancionado con prisión de 1 a 5 años. Esta pena, si no es muy alta, hablamos de una suposición de muerte, yo me fijo muerto, pero esa es una suposición de muerte. Si me preguntan, compañeros, no sé por qué se colocó la suposición de muerte dentro de los artículos de ley. Supongo yo que es porque estamos hablando de la muerte de una persona, pero esa persona está involucrada directamente. Por eso el verbo acá, el verbo rector no es matar. Aquí el verbo rector es hacer, conocer. El sujeto activo es cualquier persona, pero el sujeto pasivo en este caso es el Estado de Guatemala. ¿Por qué? Porque estoy fingiendo mi muerte en un estado donde soy sujeto de derechos y obligaciones. El bien jurídico tutelado acá sigue siendo la vida, no obstante la persona no está muerta ni en peligro de morir. Ahora, el elemento interno acá también cambia, compañeros, porque el elemento interno acá, el elemento material, perdón, es engañar haciéndose pasar por muerto. O sea, aquí está el engaño. Hay un sujeto pasivo, un sujeto agredido que es el Estado de Guatemala porque estamos engañando al Estado de Guatemala. Entonces, a eso se refiere la suposición de muerte, compañeros. Veamos ahora el siguiente capítulo, que son los homicidios calificados. Los elementos que vamos a analizar acá son los mismos, compañeros. El verbo rector acá será matar. Vamos a ver en este caso 4 tipos de homicidios calificados. Y en este caso, compañeros, la pregunta es ¿por qué se les llama homicidios calificados? Bueno, se les llama homicidios calificados porque estos se convierten en algo más especial. No es cualquier homicidio, no es cualquier persona, no es... El sujeto pasivo no es cualquier persona. Y el sujeto activo tampoco es cualquier persona. Vamos a ver por qué. Veamos el artículo 131. Cuando hablamos del primer homicidio calificado, que es el parricidio. Noten ustedes, dice, ¿quién conociendo el vínculo? Ojo, aquí existe un vínculo. ¿Quién conociendo el vínculo? Matar a cualquier ascendiente o descendiente, a su cónyuge o a la persona con quien hace vida marital, será castigado como parricida con prisión de 25 a 50 años. Y bueno, el código también, como se viene de 1973, dice que se le impondrá pena de muerte en el lugar del máximo de prisión, si por las circunstancias del hecho, la manera de realizarlo y los móviles determinantes, se revelare una mayor y particular peligrosidad de la gente. Ojo, no me voy a desviar hablando de la pena de muerte, compañeros, pero es algo que definitivamente los organismos internacionales han evitado en Guatemala. ¿Por qué razón? Porque el artículo 131 fue reformado en el año 1996. Las mentes brillantes del Congreso se encargaron de reformar este artículo. Si el artículo fuera original, tal y cual se promulgó, la pena de muerte podría aplicarse. Pero Guatemala suscribió el Pacto de San José, Guatemala ha suscrito varios convenios en materia de derechos humanos y por lo tanto, siendo signatario de esos convenios, tiene obligación de respetarlos. Entre los derechos humanos, pues está el derecho a la vida. Si esta norma se conservara tal cual fue promulgada en 1973, esa norma jurídica sería anterior a la suscripción de los pactos de derechos humanos y por lo tanto podría aplicarse en Guatemala. Esa norma, si no hubiera sufrido ninguna reforma, pudiera aplicarse la norma, la pena de muerte en Guatemala podría aplicarse
sin ninguna traba internacional. Pero habiendo sido reformada en el año 1976, posterior a la suscripción de Guatemala a los pactos de derechos humanos internacionales, pues definitivamente Guatemala se convertiría en violador de derechos humanos y por lo tanto, como Estado, sujeto a una sanción internacional. Entre ellas, más fuerte, y es una advertencia de la Unión Europea, es el retiro de las ayudas que da la Unión Europea. ¿Qué quiere decir esto? Que si la norma fuera original, no se hubiera reformado, la pena de muerte se podría aplicar sin ningún tipo de trabas legales. Pero bueno, hablamos de parricidio, compañeros, porque se conoce un vínculo. Habla de matar a un padre, un abuelo, que son nuestros ascendientes, o matar a un hijo o un nieto, que son nuestros descendientes. O bien a su cónyuge, matar a la persona que convive con nosotros, o a la persona con quien hace vida marital si no es casado. Esta tiene una pena de 25 a 50 años. Esta tiene mucha relación con el anterior homicidio que vimos, que es el infanticidio. Pero cuando ya pasa de 3 días de nacido el bebé y la madre lo mata, esto podría constituirse en esa figura de parricidio, no en infanticidio, sino parricidio. La diferencia entre el parricidio y el infanticidio en cuestión de un hijo, un bebé, es que el infanticidio tiene que ser del momento de nacimiento a 3 días y ya después de 3 días se podría convertir en un parricidio. Aquí el verbo rector siempre va a ser matar, compañeros, y el elemento material será dar muerte a un pariente o cónyuge, ascendiente o descendiente, conociendo el vínculo. Conociendo yo ese vínculo, pues me convierto en parricida si conozco ese vínculo. Veamos otro homicidio calificado, compañeros, que en este caso es el asesinato. Comete asesinato quien matara a una persona, dice el código. Eso lo tenemos en el artículo 132, compañeros. Veámoslo si tienen ustedes su código. Asesinato. Comete asesinato quien matare a una persona. Y aquí nos da las agravantes del caso. Aquí podemos tocar el artículo 27 porque nos dice con alevosía, por precio, recompensa, promesa, ánimo de lucro, por medio o con ocasión de inundación, incendio, veneno, explosión, desmoronamiento de un edificio, otro artificio que pueda ocasionar un gran estrago. Por supuesto, debe ser provocado. Con premeditación conocida, con ensayamiento, con impulso de perversidad brutal, para preparar, facilitar, consumar, ocultar otro delito o para asegurar sus resultados. Y el último, el 8, con fines terroristas o el desarrollo de actividades terroristas. Este, al igual que el parricidio, lleva de 25 a 50 años de prisión. ¿En qué se diferencia el homicidio del asesinato, compañeros? Se diferencian las agravantes. Eso quiero que quede claro, se diferencian las agravantes. Si regresamos al artículo 27 del Código Penal, hablamos ahí de la alevosía, en el numeral segundo. Son circunstancias agravantes. El segundo, alevosía. ¿Qué es alevosía? Ejecutar el hecho con alevosía. Hay alevosía cuando se comete el delito empleando medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurar su ejecución, sin riesgo que proceda de la defensa que pudiera ser el ofendido, o cuando éste, por sus condiciones personales y por circunstancias en que se encuentre, no pueda prevenir, evitar el hecho o defenderse. Hay otra palabrita acá que es premeditación, que engloba las demás. Hay premeditación conocida cuando se demuestra que los actos externos realizados revelen que la idea del delito surgió en la mente de su autor con anterioridad suficiente a su ejecución para organizarlo, deliberarlo o planearlo, y que en el tiempo que medió entre el propósito y su realización, preparó esta y la ejecutó fría y reflexivamente. Imagínense, alevosía, existe premeditación y algunas otras cosas que pudieron darse en este caso. Un ejemplo de asesinato, compañeros, aunque tenga sus grandes dudas, es un caso muy famoso en Guatemala que es el caso Gerardi. Ahí lo estuvieron vigilando. Eso no fue un accidente, ya fue algo planificado. A él lo asesinaron, controlaron sus movimientos y fue asesinado dentro de el inmueble donde vivía, que en este caso fue la iglesia de San Sebastián.
¿Cuál es el elemento material del asesinato, compañeros? Aquí el elemento material es dar muerte a una persona de acuerdo con cualquiera de los 8 presupuestos que se mencionan ahí. Y acá el bien jurídico tutelado siempre va a ser la vida, pero hay un elemento interno que es ánimo de matar con agravantes. Esto entonces es un delito doloso. Se agregó el artículo 132 bis. Esto fue en el año 1925, donde se agrega un delito llamado ejecución extrajudicial. Y eso de la ejecución extrajudicial, compañeros, pues como digo, fue puesto en el año 1995. Ya casi estaba por darse la firma de la paz, pero en la historia de mi país, en la historia de Guatemala, pues sí existió esta figura de la ejecución extrajudicial y el Código Penal no la contemplaba. Recordemos los casos de desaparecidos por las fuerzas del Estado, recordemos los líderes universitarios o sindicales que fueron desaparecidos y jamás volvieron a aparecer. Por ello, la creación de los movimientos sociales como el Grupo de Apoyo Mutuo, el GAM. Hay otros movimientos que no recuerdo, pero que se crearon a raíz de las desapariciones que se dieron de personas y que fueron ejecutadas extrajudicialmente. Algunas aparecieron ejecutadas y otras pues definitivamente no aparecieron y al final pues los parientes de esas personas aún están en búsqueda a pesar de que han existido y se han encontrado muchas fosas clandestinas donde fueron enterrados cientos de cadáveres. Bien, veamos qué es ejecución extrajudicial. Dice la norma, comete el delito de ejecución extrajudicial quien por orden, con autorización, apoyo o aquiescencia de autoridad del Estado, privar en cualquier forma de la vida a una o más personas por motivos políticos. Ojo, aquí hablamos de un motivo político. En igual forma, comete dicho delito el funcionario o empleado público perteneciente o no a los cuerpos de seguridad del Estado que ordene, autorice, apoye o dé la aquiescencia para la comisión de tales delitos. Ahora, ¿qué es en sí el delito de ejecución extrajudicial, compañeros? Lo menciona el segundo párrafo. Constituye delito de ejecución extrajudicial la privación de la vida de una o más personas, aun cuando no medie móvil político, cuando se cometa por elementos de los cuerpos de seguridad del Estado. Están en el ejercicio de su cargo, cuando actúen arbitrariamente o actúen con abuso o exceso de fuerza. Imagínense ustedes. Es la privación de la vida de una o más personas, aun cuando no medie móvil político, pero que sea ejecutado por cuerpos de seguridad del Estado o miembros del Estado que ordenen ello. Eso tiene una prisión de 25 a 30 años. Y compañeros, yo agrego ahí la figura del femicidio también. El femicidio podría estar contenido dentro del parricidio, pero si tocamos la ley del organismo judicial, la ley del organismo judicial da un principio de especificidad. O sea, lo específico predomina sobre lo general. En este caso, compañeros, existe una ley que se llama Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Ese está contenido con el decreto número 22-2008 del Congreso de la República. Es una ley que prácticamente está cumpliendo 14 años y el femicidio se define, noten ustedes, el artículo 6 de esa ley define el femicidio como comete femicidio que en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres diere muerte a una mujer por su condición de mujer valiéndose de cualquiera de las siguientes circunstancias. Hay circunstancias para declarar un delito como homicidio, porque no es con cualquier mujer. Violencia contra la mujer tampoco es contra cualquier mujer. Tienen que respetarse estas reglas que da la ley del femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Por ejemplo, dice una regla, haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una relación de pareja o intimidad con la víctima. Tiene que haber un antecedente de pareja. Mantener en la época en que se perpetra el hecho, haber mantenido con la víctima relaciones familiares, puede ser mi hermana, mi suegra, mi mamá, mi abuela, mi esposa. Relaciones conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo, puede existir
violencia o femicidio con la novia. Amistad, esa amistad tiene que comprobarse, tiene que ser una amistad íntima, no porque la conozca, es mi amiga. Compañerismo o relación laboral. También puede darse femicidio cuando la víctima sea una persona que trabajaba con nosotros y se nos juzgue como culpables en este caso. Bueno, dejamos a un lado los homicidios calificados, compañeros, que veo que el tiempo nos está apremiando. Entrémosle ahora al siguiente capítulo que tenemos. El capítulo número 3 habla sobre el aborto. ¿Qué elementos vamos a analizar en el aborto, compañero? El supuesto lógico siempre es existencia previa de la vida. El verbo rector, causar, consentir, hacer. El bien jurídico tutelado, la vida. El sujeto activo es la madre o cualquier persona que en este caso esté participando en el aborto, pero la madre es el sujeto activo. La madre aquí juega doble papel porque el sujeto pasivo también es la madre del feto. El elemento interno está el dolo porque si hay intención o culpa cuando no hay intención de provocar la muerte del feto. El elemento material, el aborto causado o consentido. Y la conducta acá sería por acción. Bueno, entramos a ver entonces los tipos de aborto que nos menciona nuestro Código Penal en este caso. Veamos, para tener claro qué es el aborto, compañeros. Directamente el artículo 133 nos da el concepto. Aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Ese es el concepto. La muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Técnicamente, médicamente, al producto de la concepción, después de algunos meses le denominan feto. En sus primeros días le denominan embrión. Entonces puede ser la muerte del embrión o del feto. Eso puede ser en cualquier momento de la preñez. Aunque existe la pugna. ¿Qué pasa cuando la muerte es cuando están naciendo? Algunos médicos jalan mal a los niños cuando están naciendo para ayudar a la venida del bebé, a la extracción del bebé del útero de la madre, y por una mala práctica médica terminan, pues prácticamente zafando la columna y el niño fallece, porque lo jalan de la cabecita. Son casos contados que se han dado, es una mala práctica médica, pero se ha dado. ¿Ese sería aborto? No, eso no sería un aborto, porque el niño ya está naciendo. Eso ya se constituiría en un homicidio. Entonces, estemos claros que el aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. ¿Qué tipos de aborto nos menciona nuestro Código Penal, compañeros? Bueno, artículo 134 nos habla de un aborto procurado. Y habla la mujer que causara su aborto, pues si quiere que otra persona se lo cause. Ese es un aborto procurado. La mujer causa su aborto sola, ya sea ingiriendo algún tipo de pastillas, algún tipo de medicamento, o introduciendo en su cuerpo alguna cuestión que cause la pérdida del embrión o del feto, o bien consienta que otra persona lo cause. Aquí hay una pena de 1 a 3 años de prisión. En este caso hablábamos de la sensibilidad de las mujeres embarazadas, así que también la mujer pudiera estar impulsada por motivos ligados a su estado, entonces esto le puede producir alguna alteración psíquica. Cuando eso se compruebe y ya se cause un aborto con una alteración psíquica, también habla de una sanción de 6 meses a 2 años de prisión. El verbo rector acá es causar, consentir o hacer. El elemento material es aborto causado por la mujer o bien el consentimiento que otra persona se lo cause. Hay un sujeto activo ahí que es la madre o cualquier persona que le ayudó y el sujeto pasivo que también es la madre y el feto. El artículo 135, compañero, nos habla del aborto con o sin consentimiento. Y dice ahí, quien de propósito causare un aborto será sancionado, imagínense ustedes, con prisión de 1 a 3 años si la mujer lo consintiere. Con prisión de 3 a 6 años si obrare sin consentimiento de la mujer. Si se hubiera empleado violencia, amenaza o engaño, la pena será de 4 a 8 años de prisión. ¿Por qué se da esto, compañeros? Bueno, aquí es claro, cuando obre consentimiento, al que está ayudando, a quien está causando ese aborto, cuando obre consentimiento,
Si la mujer lo consiente, la pena es de 1 a 3 años. Pero si no hay consentimiento de la mujer y esa persona provoca el aborto, entonces ahí ya la pena se eleva de 3 a 6 años. Y si ese aborto se causó con un engaño, la pena será de 4 a 8 años de prisión. ¿Cómo puede darse eso, compañeros? Yo estoy en una relación de pareja con alguien y esa mujer queda embarazada. Yo no estoy de acuerdo en que ella tenga el bebé. Se han dado casos. Entonces vengo, ella quiere tener el bebé, pero yo no quiero compromisos. Le engaño para que ingiera algún medicamento y eso le causa el aborto. Ojo, eso tiene que ser comprobado. Pero ahí estoy yo prácticamente obrando sin consentimiento de la mujer. Entonces, ese es un aborto sin consentimiento, me puede condenar de 3 a 6 años de prisión. Pero en este caso, como le engañé para que ingiriera un medicamento y ella no se dio cuenta, entonces ahí hay engaño, entonces la pena se eleva de 4 a 8 años de prisión. ¿Por qué razón se da todo esto, compañeros? Porque prácticamente, si estamos engañando a una mujer, ahí existe un doble atentado contra la vida del no nacido y contra la voluntad de la madre. No hay consentimiento para ello, entonces definitivamente ahí solo se va a castigar al que está causando el aborto sin consentimiento de la madre. Pero si hay consentimiento de la madre, hay un castigo para el que causa y para la madre por estarlo consintiendo. Veamos otro tipo de aborto que nos menciona el artículo 136, que es el aborto calificado. Y el aborto calificado dice, si a consecuencia del aborto consentido o de las maniobras abortivas consentidas resultare la muerte de la mujer, el responsable será sancionado con prisión de 3 a 8 años. Si se tratare de aborto o maniobra abortiva efectuado sin consentimiento de la mujer y sobreviniera la muerte de esta, el responsable será sancionado con prisión de 4 a 12 años. El bien jurídico tutelado en los delitos de aborto es la vida, y en este caso la vida del no nacido. La vida se da desde la concepción, de acuerdo a lo que menciona la Constitución Política de la República de Guatemala y el Código Civil guatemalteco. Perdón. Pero en este caso, cuando se realiza el aborto, existe un peligro y eso debe tomarse muy en cuenta. Las mentes de brillantes del Congreso en alguna ocasión han debatido este asunto del aborto, si lo autorizan o no. Pero esas mentes brillantes tienen que tomar en cuenta también que si bien es cierto, la mujer es dueña de su cuerpo, pero al igual que pasa con los delitos de suicidio, uno es dueño de su cuerpo, pero no de la vida. La vida es un bien jurídico tutelado por el Estado. Y en ese caso, de acuerdo a la ley y de acuerdo a la mística que se contempló en el Código Penal, la vida es un bien jurídicamente tutelado o protegido por el Estado de Guatemala y por lo tanto el aborto cae dentro de ese mismo esquema. Por eso que está dentro de este título primero de este libro segundo, delitos contra la vida y la integridad de la persona. Veamos entonces que cuando se da el aborto existe un peligro. Definitivamente la intención ahí es causar el, el aborto, el que el feto salga del cuerpo, el que no nazca, el truncar una vida en formación. Ese es el objetivo del aborto. Pero existe en determinado momento también un peligro para la mujer. ¿Por qué razón? No importa el método que esté usando. La mujer también sufre un peligro con un aborto, un desangrado y pierde mucha sangre y su corazón se paraliza, la mujer también muere. O sea, es un riesgo también para la mujer porque puede morir. Y el aborto calificado como delito contemplado en el artículo 136 toca ese punto, que si en consecuencia de un aborto consentido resulta la muerte de la mujer, pues hay un responsable que ayudó a llevar ese aborto. Y él tiene una prisión de 3 a 8 años. Si el aborto se dio sin consentimiento de la mujer, y no solo se pierde la vida del no nacido, sino también muere la mujer y no había consentimiento para el aborto, pues definitivamente el responsable será sancionado con prisión de 4 a 12 años de prisión. Imagínense ustedes
La muerte de la mujer entonces va a agravar este delito de aborto, por eso se llama aborto calificado. ¿Qué pasa si la mujer solo queda con lesiones y muere a los días? Siempre se tipifica como un aborto calificado, porque si la mujer va a morir, aunque sea días después, es a consecuencia de esta misma situación. Por eso el artículo es claro, si a consecuencia del aborto consentido o las maniobras abortivas consentidas resultan en la muerte de la mujer, así lo dice, ya sea consentido o si no es consentido es peor, pero habla de consecuencia. Una mujer puede hacer que no muera de forma instantánea, pero sí puede morir a los 8 días, a los 4 días o de repente 2 semanas después. Pero si es a consecuencia del aborto, definitivamente el delito se califica, valga la redundancia, como aborto calificado. El verbo rector en este caso es causar. Aquí es el verbo causar. Sujeto pasivo, el feto y la madre, porque hay ambos mueren, y el sujeto activo, el que realiza el aborto. Los bienes jurídicos tutelados, pues, lógicamente la vida, en este caso tanto de la madre como el producto de la concepción. Y el elemento material, producir la muerte de la mujer como consecuencia de un aborto causado con o sin su consentimiento. Ahí no hay vuelta de hoja. Artículo 137 habla de otro tipo de aborto, compañeros, que ya estamos casi por terminar. Esto es el aborto terapéutico. Aquí usamos una palabrita que ustedes aprendieron en Derecho Penal 1, compañeros, dice no es punible. ¿Qué es la palabra punible? Está relacionada con la palabra pena. Entonces, si no es punible, es porque no se va a penar. No es punible el aborto practicado por un médico. Ojo, pero ¿cómo? ¿Cómo? Con el consentimiento de la mujer, previo diagnóstico favorable de por lo menos otro médico. Si se realizó sin la intención de procurar directamente la muerte del producto de la concepción, o con el solo fin de evitar un peligro debidamente establecido para la vida de la madre, después de agotados todos los medios científicos y técnicos. Aquí está hablando de la necesidad de un aborto. Hay un montón de situaciones, compañeros. Yo soy muy honesto que no fui muy bueno para la medicina forense, pero sí he escuchado de algún tipo de aborto que no se forma en el útero, sino que regularmente el óvulo es fecundado dentro del organismo de la mujer, el organismo reproductor de la mujer, dentro de las trompas de falopio. Y ahí se empieza a formar el embrión y luego se forma un pequeño feto que no cae al útero, sino que prácticamente se queda viviendo en las trompas de falopio. Le causa un bloqueo a la mujer para su periodo normal y el cuerpo no lo toma como un embarazo normal. En ese caso es cuando se dan los abortos terapéuticos. Se habrá otro tipo de casos, por ejemplo, cuando está en peligro la vida de la madre, que lógicamente tiene que usar un aborto terapéutico. No voy a profundizar mucho en esto, jóvenes, porque honestamente desconozco el campo de la medicina. Aquí sí ya tendría que ser un médico, hablarlo ya directamente en el tema de medicina forense. Pero aquí el aborto se convierte en una necesidad en función de las circunstancias del caso concreto. O sea, acá no es un aborto abstracto, por así llamarlo, sino es un aborto necesario. Ejemplo también, una mujer que pasa de los 40 años, ese ya es un embarazo de alto riesgo. Entonces, si esta señora quedó embarazada y tiene una determinada enfermedad, bueno, pues ahí sería una cuestión necesaria. Otra cuestión que debe tomarse en cuenta en este tipo de aborto terapéutico, compañeros, es que el aborto, claramente la ley dice que tiene que ser practicado por un médico, no por cualquier otra persona. Y tiene que haber un dictamen, una opinión de un primer médico para que este segundo practique el aborto. O sea, eso es una condición, tiene que ser un médico. No puede ser una comadrona, no puede ser un enfermero. La ley es clara al decir que tiene que ser un médico. Aquí el elemento material es la práctica del aborto para salvar la vida de la madre. Por lo tanto, el hecho no es punible. Y el artículo 138, compañeros, que habla del aborto preterintencional, que dice que por actos de violencia ocasionar el aborto sin propósito de causarlo,
pero constándole el embarazo de la ofendida, será sancionado con prisión de 1 a 2 años. Como hay tantos hombres golpeadores, alguien golpea a la señora y le causa un aborto, eso es punible, prisión de 1 a 3 años. Y estamos por tocar el capítulo 3, compañeros, agresión y disparo de arma de fuego. Aquí el verbo rector es agredir, embestir, disparar, causar. Y el elemento material, agredir con arma o lanzando algo. Aquí, este capítulo nos menciona dos artículos únicamente. El artículo 41, que habla de la agresión, y el artículo 142, que habla del disparo de arma de fuego. ¿Qué es la agresión? Quien agreda a otro, excepto en los casos de riña o pelea. ¿Cuáles son los elementos en este caso de la agresión? Que lo vista con armas o les hace cualquier objeto para causar lesión. Este delito de agresión solo lleva una multa de 10 a 200 quetzales. Y el artículo 142 que habla de disparo de arma de fuego, y ahí sí dice que de propósito dispara arma de fuego contra otro, aunque causara lesión leve, será sancionado con prisión de 1 a 2 años. Y esto aumenta si la lesión es grave. Disparo de arma de fuego. Dependiendo de la parte que sea, no puede tomarse como homicidio en grado de tentativa, no se podría tomar de esa manera. Hablamos de las lesiones también, compañeros. El delito de lesiones está contemplado en los artículos del 144 al 151, perdón. En las lesiones, el bien jurídico titulado de la integridad de la persona, aquí ya dejamos a un lado la vida, es la integridad de la persona, y el elemento material, causar daño a través de lesiones. Nuestro Código Penal se refiere a lesiones específicas, lesiones gravísimas, lesiones graves, lesiones leves, lesión en riña, lesiones culposas, maltrato contra menores de edad, contagio de enfermedades de transmisión sexual. A eso se refiere. Por cuestiones del tiempo, compañeros, y tomando en cuenta que para la próxima semana nos toca tomar el tema de delitos contra el honor, que es un tema corto, voy a terminar con ustedes el tema de lesiones y los otros 3 capítulos que me faltan de este capítulo tan largo. Porque el capítulo de las 7 semanas es pequeño, así que como introducción vamos a tomar parte de estos capítulos que nos quedan pendientes, después del capítulo de las lesiones. Agradezco mucho la atención brindada a esta emisión, compañeros, y nos vemos la siguiente semana.